Y pues es un gusto muy grande, es un placer muy grande también todo lo que Dios ha hecho con nosotros en todo este tiempo. Pues bueno, el día de hoy estamos viendo el libro de Deuteronomio, pero el día de hoy, pues bueno, vamos a tener un mensaje especial, por así decirlo, por el aniversario número 16 de nuestra iglesia. Y el mensaje, si quieres apuntar o para que lo tengas en tu mente, en tu corazón, el mensaje se trata acerca de la misericordia de Dios, ¿ok? O la misericordia de Dios. Entonces, pues nada más contarte, ¿no? Algunos se saben la historia, otros no se la saben, pero esta canción, la última que cantamos, Mas el Dios de toda gracia, era una canción que a mí durante mucho tiempo pues me pegó mucho y me ayudó mucho a entender o me gustaba mucho y sobre todo tocarla en el asunto sobre todo de este rollo de la gracia. Y para los que no se saben la historia, hace 16 años, un poquito más de 16 años, mi familia y yo estábamos regresando de una serie de decisiones, de vivir en otra ciudad. Mi familia, estoy hablando en aquel momento de mi esposa, mi hija y mis hermanos, mis papás y todo, y estábamos buscando un lugar en donde servir, en donde involucrarnos, una iglesia, porque pues bueno, buscábamos precisamente el poder ser agradecidos con Dios por todo lo que Dios había hecho con nosotros. Y fue en ese momento donde Dios pues puso en mi corazón pues empezar este proyecto hace ya 16 años. Realmente la iglesia nació el 10 de enero del 2010, entonces realmente el aniversario es el 10 de enero, pero pues usualmente lo celebramos ya hasta finales de enero porque pues bueno, pues para, ya sabes, ¿no? Muchos andan de vacaciones y muchos andan gastados y cosas de esas. Entonces, pues bueno, quisimos siempre hasta el último domingo de enero, pues celebrar este acontecimiento, este aniversario. Y pues bueno, pues es un gran gusto poder tenerte aquí con nosotros. Y de verdad, una de las cosas que más pues me marcaron o me llevaron precisamente a animarme o animarnos juntos a empezar esto fue el asunto de la gracia. El asunto de la gracia. Y entonces, recordando precisamente esto, recordando años atrás, recordando desde hace mucho tiempo cuando Dios nos llamó al ministerio, siempre, bueno, dije, ¿qué quiero compartir? O, Señor, dime qué es lo que quieres que comparta el domingo. Y entonces Dios me lleva a esto, a la gracia, a la misericordia. Y me dijo esto, bueno, compárteles de mi misericordia. Y entonces es lo que hoy quiero hablarte, de la misericordia de Dios, porque en algún momento, cuando era mi oración, antes de empezar la iglesia, mi oración era, Señor, llévanos a una iglesia donde se predique la gracia, donde se viva la gracia, donde se hable de gracia. Porque en aquel momento había muchísimas iglesias que a lo mejor habíamos ido, algunos habíamos estado en otras, y lo único de lo que recordamos o se hablaba era del legalismo y ser de una manera muy rígida y hablar de una manera muy rígida. Y en algunas ocasiones me tocó que desde el púlpito, desde este lugar, se avergonzaba a personas así que estaban en la iglesia, en un servicio de domingo en la mañana, se avergonzaba a personas. Hermano fulano de tal, usted está en pecado. A ver, o pase para aquí y vamos a orar por usted porque usted está en pecado, usted y su esposa. Ayer lo vimos con otra mujer y así cosas de esas, así muy impresionantes. Entonces, nunca pasó por mi mente llegar hasta este lugar. Nunca pasó por mi mente estar en este lugar y parado así. Pero al final de cuentas reconocemos que Dios es bueno. Y siempre en mi corazón y en nuestro corazón estuvo el asunto, el propósito de predicar de gracia y vivir la gracia, no solamente predicarla, sino también vivirla y también enseñar a otros lo que es la gracia. Para muchos de nosotros, para muchos de ustedes, tal vez ese asunto de la gracia ha sido un poquito difícil de entender. Sin embargo, la gracia es por lo que hoy estamos aquí, por lo que hoy estamos vivos, por lo que Dios ha hecho a nosotros, y eso es de lo que quiero hablarte el día de hoy. Entonces, vamos a orar antes de empezar. Cierra tus ojos. Dios, a ti sea la gloria, Dios, a ti sea la honra, el poder, la autoridad.
Señor, hoy queremos, Señor, llegar a ti, Jesús. Hoy queremos, Dios, pues hablar, Dios, de quién eres, pero también, Señor, disfrutar de tu presencia. Señor, que tu palabra sea dicha, Dios, como siempre lo hemos pedido, que tu amor, Señor, sea establecido, que tu Espíritu Santo dirija nuestros pasos, Dios, y que tu palabra, Dios, nos abrace en cada momento. Gracias, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Vete por favor a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y voy a exponer del versículo 4 al versículo 7. ¿Ok? Vamos a estudiar hoy este pasaje. O sea, el tema se trata de la misericordia de Dios, pero vamos a exponer este pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 4 al versículo 7. Y voy a leerlo. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira, este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy comienza con un pero. Siempre Dios, cuando habla de algo muy importante, cuando pone un contraste muy importante en la palabra, por ejemplo, las tinieblas estaban sobre la faz, pero Dios. El pecado creció, pero Dios. Nosotros estábamos muertos, pero Dios. Ese pero es algo muy grande para todos nosotros. Y yo creo que algún día vamos a mandar a hacer unas playeras con un gran pero aquí, ¿no? Y entonces vamos a poner aquí, yo, así como dice Pablo, yo antes era mentiroso, ladrón, injuriador, borracho, cricoso, molestoso, rebeldoso, desobediente y todo. Y entonces un gran pero Dios. Pero Dios nos amó. Y eso es de lo que quiero platicarte, de la misericordia de Dios. Dice o comienza este pasaje: pero Dios, que es rico en misericordia. La misericordia define un atributo divino de la naturaleza de Dios. La misericordia de Dios es su amor compasivo, su amor perdonador, que se extiende aún mucho más allá de los méritos humanos. La misericordia no se gana con méritos humanos. Más allá, la misericordia de Dios, más allá de los esfuerzos humanos, siempre va a trascender. O sea, no importa cuánto me esfuerce, no importa cuántos méritos, la misericordia de Dios siempre va a estar mucho más lejos que eso. Y entonces nosotros disfrutamos de esa misericordia de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, sino porque Él nos ha amado. Y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y más allá de las expectativas humanas, la misericordia de Dios crece, va mucho más allá de lo que yo puedo imaginar, más allá de lo que yo puedo pensar, más allá de lo que yo puedo esperar. La misericordia de Dios va mucho más allá de mis propias expectativas. La misericordia de Dios se manifiesta en el perdón de nuestros pecados. Ayuda, la misericordia de Dios nos ayuda, nos guía, y la provisión necesaria sobre la vida del hombre nos la da cada día para poder lograr los objetivos y cumplir los planes que Dios tiene para con nosotros, y a los planes a los cuales hemos sido llamados. Es por causa de la misericordia de Dios que tú y yo hoy podemos disfrutar de un llamado, de un gran amor, de una gran misericordia, de una gran gracia, pero también de un gran plan, un plan eterno que nosotros tal vez en este momento no podemos entender. Sin embargo, Dios lo ha puesto ahí, y Dios busca que nosotros sigamos en ese gran llamado. Ahí mismo en Efesios, espero no le haya cerrado, no le cierres, vamos a estar regresando allí. Efesios capítulo 2 y versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne,
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, otro gran pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante su cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y entonces nosotros disfrutamos de esa misericordia. Y entonces nosotros estamos en ese llamamiento. Y nosotros estamos caminando en esas expectativas que Dios tiene para nosotros. Y es solamente la misericordia de Dios la que nos puede mantener en pie a lo largo de ese gran camino. Lo hemos dicho muchas veces, este camino en Dios no es a ver quién llega primero. No es una carrera de velocidad. No es una carrera así como los 100 metros planos. Lo has escuchado muchas veces. Esta carrera con Dios, este camino en Dios, es un camino de resistencia. Es resistir hasta el final. Es llegar hasta allá. Llegar hasta donde Dios quiere que tú y yo estemos. Y por eso Pablo dice en su carta a Timoteo, dice, es que yo ya he sido llamado, he sido entregado, y entonces he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla. Y entonces habla acerca de un llamado en el cual tú y yo tenemos que estar. Y sin embargo, la misericordia de Dios nos sostiene cada día, más allá de mis expectativas, más allá de mis méritos, más allá de mis esfuerzos. De hecho, eso no entra en el Evangelio, pero es mucho más allá de todo eso. La misericordia de Dios se caracteriza por su amor incondicional. ¿Sabes qué significa esa palabra? Amor incondicional. Es algo que no pone condición alguna hacia nosotros. Y entonces si tú vas allí a Efesios capítulo 2 versículo 1, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces recuerdas, por ejemplo, también la historia del hijo pródigo. Y entonces cuando el hijo pródigo regresa de estar con los puercos, regresa de estar allá en el lodo, regresa de estar allá en la podredumbre, y entonces ve a su padre desde lejos, o su padre lo ve, su padre va y lo abraza, y entonces lo besa y le dice, tú eres mi hijo, y estabas muerto, y ahora vives. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dado vida y no pone condiciones. Él solamente decide amarnos. Él solamente, que es rico en misericordia, dice, este es mi hijo. Antes estaba muerto, pero ahora vive. Y ese es un amor incondicional hacia nosotros. Y entonces Dios en nosotros ha abrazado nuestra debilidad humana, permitiéndonos vivir una nueva vida. Dios ha abrazado todas esas inconsistencias, todas ese pecado, así como estábamos, así como el padre al hijo pródigo. Dios ha decidido abrazar nuestra debilidad. Y así como el padre al hijo pródigo, el padre no le dijo, hijo, pues, hijo, primero vete a bañar, porque hueles a puro puerco. Primero vete a bañar y luego después te abrazo y te beso. No, sino que primero, dice el libro de Apocalipsis, primero nos amó y después nos limpió. La limpieza es parte del proceso, sí, pero Dios primero nos amó. Y entonces en esa gran misericordia Dios nos ha perdonado. Él nos ha perdonado y ha olvidado el castigo que merecemos. Eso es también parte de la misericordia. No solamente es que Dios nos dio, que Dios nos provee, que Dios nos favorece, pero es también que Dios evita el castigo que nosotros merecemos. Es parte de su misericordia y nos da dones aún también sin merecerlos, y aún más mantiene firme y se mantiene fiel a su palabra, a sus promesas, a su propósito. Ese es Dios en su gran misericordia. Ese es Dios hablando de lo grandioso que es Él. Él es rico en misericordia. En el aspecto humano, bueno, te estoy hablando acerca de la misericordia de Dios. Ahora te voy a hablar un poquito más para abajo, un escalón abajo. En el aspecto humano, tú y yo como seres humanos,
Hablando de misericordia, porque nosotros no podemos equiparar, no podemos igualar la misericordia de Dios, eso no podemos. Solamente es Dios el que nos da ese tipo de misericordia. Pero en el aspecto humano, la misericordia es el trato benévolo y compasivo de alguien que sufre, o que está sufriendo, o que está necesitado. Entonces, misericordia en el ámbito humano es actuar a favor de aquel que ha sido desafortunado. Entonces la misericordia lleva a aquel y entonces dice, bueno, pues él es desafortunado, él está necesitado, él está sufriendo, voy a hacer benevolencia con él, voy a mostrar misericordia con él. ¿Te hace falta algo? Y entonces te voy a suplir lo que te hace falta. Tenemos misericordia. Hay un don que es el don de la misericordia en la palabra de Dios, pero bueno, ahorita no vamos para allá. Entonces, en base a esa definición de que la misericordia es ser benévolo o compasivo con aquel que lo necesita, con aquel que está enfermo, con aquel que está necesitado, entonces, cuando lo llevamos a la esfera de la misericordia de Dios, todos nosotros somos esos necesitados. Todos nosotros somos esos que sufren a diario bajo el infortunio del pecado y de la maldad. Todos nosotros somos eso, que cada día necesitamos de Él, de Dios. Cada día necesitamos de su amor. Cada día necesitamos de su consuelo. Cada día necesito de su firmeza. Y después de tanto tiempo de haber conocido a Dios, y tal vez te pasa a ti lo mismo, después de tanto tiempo de haber conocido a Dios, aún sigo necesitando de la misma compasión que tuvo de mí al principio, cuando me dejó conocerlo. El día de hoy no importa que hayan pasado 20, 30, 40, 50 años de haberlo conocido a Dios, sigo necesitando la misma compasión para este pobre sufriente, enfermo y desafortunado, enfermo espiritual. Seguimos necesitando de esa misericordia. Y las misericordias, dice la palabra de Dios, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Entonces sigo necesitando cada día de esa misericordia. Cada día que te levantas, cada día que vamos a trabajar, cada día necesito de su misericordia, porque sin su misericordia yo no puedo dar un paso más. Habiendo conocido a Dios, no podemos ni siquiera decir, ay, yo puedo solo. Habiendo conocido a Dios, yo no puedo decir, ay, a mí déjame solo, Dios, yo ya sé caminar solito. Como cuando los niños están empezando a caminar. No sé si te ha pasado, te acuerdas cuando tu hijo estaba empezando a caminar, tu hija estaba empezando a caminar, ya está labregón, ya se va solo y todo. Pero cuando estaba chiquito, tú lo agarrabas y ahí estabas. Cuando tenías 20 años, ¿sabes? Porque ahorita ya te duele la espalda. Pero cuando lo agarrabas y lo agarrabas de sus brazos y lo llevabas caminando, y entonces de repente tu hijo se quería soltar, así, se quería soltar, y como diciendo, ya sé caminar, papá, ya sé hacer, mamá, y mira ya, y entonces daba 2, 3 pasos, y ¿qué le pasaba? ¡Pum! Se caía de todo así, de trompa, y todo raspado así. Muchos de nosotros teníamos la nariz respingada, pero pues de tanto caerte, pues mira cómo quedaste. Entonces, no podemos ser así. Necesitamos de Dios en cada momento de nuestras vidas. Necesitamos que Dios nos lleve en sus manos y que tenga la misma compasión. Necesito yo eso el día de hoy, y mañana lo voy a necesitar otra vez, igual que al principio. Y déjame decirte algo, no podemos ir a otra parte que no sea la misericordia de Dios. Déjame darte un consejo. No debemos ir a otra parte que no sea la misericordia de Dios. Y déjame decirte otra cosa. No nos conviene estar en otra parte que no sea la misericordia de Dios. Y es ahí donde tú y yo necesitamos estar. Voy a buscar Daniel, por favor. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 9. Daniel capítulo 9, versículo 9. ¿Lo tienes? Sí. Daniel 9, 9. Dice así:
de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él, fíjate bien lo que dice, aunque contra Él nos hemos rebelado. 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonarnos. Allí a Daniel, ponle una división. Vamos a regresar al ratito para que no te pierdas. Vamos a regresar al ratito a Daniel. Y entonces dice, Él tiene misericordia de nosotros, Él nos ha perdonado. Dice, no importa, aunque nosotros nos hemos rebelado en contra de Él. La misericordia de Dios abarca y cubre aún nuestra rebeldía, o más bien elimina nuestra rebeldía, o más bien perdona nuestra rebeldía. La misericordia de Dios es aquella que el día de hoy, no importa cómo somos, aún nos tiene sostenidos en su mano. Esa es la misericordia de Dios. Y quiero hablarte de tres cosas, hablando del mensaje de Efesios capítulo 2. Quiero hablarte de tres cosas el día de hoy, hablando acerca de la misericordia de Dios. Y el versículo 4 y 5 de Efesios, regresate a Efesios, ponle una división allá a Daniel, y regresate a Efesios capítulo 2, versículo 4, y dice, versículo 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La primera cosa que me gustaría comentarte acerca de la misericordia, o el primer punto, es que, punto 1, Dios, a través de su misericordia, ha quitado de nosotros la muerte y nos ha dado vida. ¿Ok? Dios ha quitado de nosotros la muerte y nos ha dado vida. Y déjame explicarte un poquito acerca de la muerte. La muerte y sus efectos sobre la vida del hombre son más duros cada día. Cada día podemos ver la sociedad, cada día podemos ver a la gente decidiendo mal en sus vidas, cada día podemos ver tanto dolor, sufrimiento, y bueno, pues lo podemos ver porque el día de hoy, pues bueno, el asunto del celular y las redes y la televisión y todo este asunto nos hace que nos enteremos de tantas y tantas y tantas cosas, ¿no? Antes tal vez no era así, pero tal vez pues también había la misma maldad, solamente que no nos enterábamos tanto, ¿no? Entonces, el asunto es que la muerte el día de hoy, y cada día que se acerca más la segunda venida de Jesucristo, las cosas crecen, la maldad crece más y más y más. Y la muerte y sus efectos sobre la vida del ser humano son cada vez más duros. Cada vez la muerte y Satanás están pegándole más duro al ser humano. Pero déjame decirte algo también que es muy cierto. El asunto de la muerte y del pecado y de destrucción hacia el ser humano, de parte de la muerte y de parte del diablo, del mismo Satanás, es que el día de hoy la muerte es diferente. Hace mucho tiempo, hace cientos de años, la muerte traía, vamos a hablar de guerras, por ejemplo, la muerte traía mucha gente que estaba muerta y entonces los mataban con espada, con lanzas, y iban a la guerra y cosas de esas, ¿no? Que vemos en las películas. Y entonces el día de hoy la muerte también sigue actuando y sigue ganando mucho territorio dentro de la sociedad, pero el día de hoy la muerte es muy diferente. El día de hoy la muerte ya no es a filo de espada. La muerte el día de hoy es una muerte como en vida, por así decirlo. No te quiero decir la palabra zombie, no, pero es como estar muertos en vida. Es como entender que aunque estoy vivo, no tengo la vida. Aunque me ves respirando, mi vida no está allí. ¿Por qué? Porque dice Efesios 2:1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el pecado cada día cambia de estrategia para engañar y para matar. El pecado cada día cambia, y entonces el día de hoy ya no es a filo de espada, te digo, la muerte. El día de hoy es mediante el engaño. El día de hoy es mediante el tener nuestra mentalidad o tener nuestro corazón en otro lugar diferente. Y los medios y los aparatos y todo ese asunto lo hacen muy bien, la verdad. Día a día está cambiando todo el asunto para llevarnos más a estar lejos de Dios.
Vivimos en tiempos difíciles en donde la muerte y la agonía son lentos y son silenciosos. A diferencia de cuando la gente mataba a filo de espada, que era así, ¡fum!, rápido, y la gente moría. El día de hoy no. La muerte llega en agonía lenta y silenciosa. Y mira, vamos a un par de ejemplos. Allí mismo en Efesios, si estás en Efesios, ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos a leer lo que dice. Efesios 2, 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y entonces tú y yo estábamos allí, muertos en delitos y pecados, muertos en nuestra propia vida. Y entonces vivíamos, dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y entonces éramos nosotros, por naturaleza, dice, éramos hijos de ira. Nuestra propia naturaleza nos llevaba a la muerte. Pero he aquí que por medio de la misericordia de Dios, Dios quitó de nosotros la muerte y nos ha dado vida. Eso es el gran pero. Dios quitó de nosotros la muerte y nos dio vida. Y nosotros éramos, nuestra naturaleza nos llevaba a la ira de Dios. Ahora busca Gálatas, por favor. Allí atrás de Efesios está Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y vamos a leer algo de lo que te digo acerca de la muerte y del pecado y de lo que está pasando actualmente. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces vemos ese tipo de cosas el día de hoy. Cada día más matrimonios se están separando. Cada día más jóvenes se están perdiendo en las drogas. Cada día más gente está matando. Cada día más jovencitas se están abortando. Cada día más gente está metiéndose tantas cosas en la cabeza, pensando cosas en contra de Dios, diciendo: yo no creo en Dios. Y le preguntas ¿por qué? Y dice: no sé, solamente no creo en Dios. ¿Y por qué dices que no crees en Dios? Pues porque alguien me dijo que no creyera. Y entonces nos volvemos como autómatas del pensamiento de alguien más. Y nos volvemos como una copia. En la actualidad ya no pasa eso. Bueno, tal vez sí, pero no sé si ustedes se acuerdan hace mucho tiempo que cuando nos mandaban a las copias, por ejemplo en la escuela, nos mandaban a sacar copias, nos daban copia de la 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 copia. ¿Y cómo salía la copia que te dan a ti? Bien fea. A veces ni se veía. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí. Bueno, yo sí me acuerdo. Entonces, muchas veces somos ese pensamiento. Y entonces decimos, porque repetimos de alguien que está allá: oye, ¿por qué tú crees eso? Ah, porque aquel me dijo. Le preguntas a aquel, ¿por qué? Pues porque aquel otro me dijo. Y así nos vamos. Y somos la copia de la copia de la copia de un pensamiento que alguien tuvo algún día. Déjame te digo que nosotros no somos copia de nadie excepto de Jesucristo. ¿Y a dónde vamos para ir a la fuente, al original? Bueno, vamos a la palabra de Dios. Y entonces, el día de hoy, vemos tanta destrucción, tanta muerte, tanto robo, vemos tanta enfermedad espiritual alrededor de nosotros. Busca ahora Romanos capítulo 1, versículo 29. Romanos 1, 29. Romanos 1, 29. ¿Lo tienes? Romanos 1, 29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todo esto está pasando. Cada día estos efectos de la muerte y del pecado están cada día creciendo más y más, exponencialmente están creciendo. Entre más la sociedad, entre más la gente crezca, entre más las ciudades estén más grandes, más pecado. Pero también nos dice la palabra que donde el pecado abundó, entonces sobreabundó la gracia. Y esa es la promesa que agarramos. La muerte en el mundo tiene muchas maneras de destruir, cada una de ellas basadas en el engaño y la mentira. Y vivimos en un mundo cada vez más cruel, cada vez más sádico, cada vez más malvado y con cada vez menos misericordia. Acabamos de leer aquí, dice, sin misericordia, con cada vez menos misericordia. Ya te dije lo que es la misericordia en el aspecto humano. Ser benévolo, compasivo con aquel que sufre, que está enfermo, que está necesitado. Y entonces cada vez la misericordia se ve menos en el ser humano. Cada vez nos importa menos el prójimo. Cada vez nos importa menos lo que alguien más esté pasando. Cada vez esto se está agravando. Es una esclavitud difícil de romper y no hay forma humana para hacerlo. No lo puedo hacer por más que yo quiera. No hay nada en mis fuerzas que me lleve a destruir esa esclavitud de la muerte y del pecado. Yo hacia esto. El ser humano no puede, y por eso la misericordia de Dios hacia aquellos que lo necesitamos se ve cumplida en Cristo Jesús. Y es solamente en Cristo Jesús que tú y yo podemos tener vida, porque nos ha pasado de muerte a vida. La misericordia de Dios nos ha pasado de la muerte a la vida. Y Dios mismo está allí dándonos vida cuando no lo merecíamos. Eso se llama gracia. El Hijo de Dios muriendo en una cruz, siendo humillado como el peor de los seres humanos, pagando una deuda que yo no podía pagar y derramando su sangre para que entonces yo pudiera tener el perdón eterno, el perdón por mis pecados. Y esa sangre fue derramada a favor de todos nosotros. Él nos ha pasado de muerte a vida, y tan solo por pura misericordia. Dios a nosotros nos vio desnudos, nos vio enfermos, nos vio indigentes en una manera espiritualmente hablando. Y así decidió salvarnos y darnos vida, rompiendo las cadenas y dándonos libertad. Vamos a buscar unos versículos rápido. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús apareció para destruir a la muerte y al pecado, y él nos pasó de muerte a vida. Otro pasaje, Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Y dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es solamente a través de la fortaleza de Jesús, y es solamente a través de su muerte, y es a través de su resurrección, que nosotros podemos pasar de muerte a vida. Colosenses capítulo 2 versículo 13, por favor. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Lo leímos al principio. Dice: y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz del Calvario despojó al mismo infierno y al mismo diablo de tu vida. Cuando Jesús estaba allí agonizando en la cruz, despojó de las garras del infierno tu corazón, tu vida y la de tu familia. Cada uno de nosotros tomamos la decisión de creer o no en Jesucristo, y es a través de ese sacrificio y a través de la muerte de Cristo que tú y yo tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Dios nos cambió de muerte a vida. Segundo punto, ahí mismo en Efesios capítulo 2 versículo 6, y dice: y juntamente con él, o sea con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Punto número 2, nos ha bendecido de una manera que no imaginamos. ¿Ok? Nos ha bendecido, punto número 2, de una manera que no imaginamos. Y déjame te explico, mira. Dice este pasaje: Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Lo puedes ver, lo puedes leer ahí. Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales. El poder disfrutar de estar sentados en los lugares celestiales es algo que hoy yo no puedo ver. O sea, tú tampoco lo puedes ver. No podemos ver cómo se ve eso, ¿de qué se trata eso? Bueno, aquí lo dice, y Dios dice: bueno, yo ya los he librado de la muerte, yo ya los tengo conmigo, perdoné todos sus pecados y los he hecho sentar a todos y cada uno de ustedes en los lugares celestiales. Pero yo no entiendo qué significa eso. O sea, fuera de la Biblia, fuera de los pasajes, los versículos, lo que podemos extraer de la palabra de Dios, yo no puedo imaginarme qué significa estar sentado en los lugares celestiales. Pero es algo que hoy está pasando. Y tú dices: bueno, pues estoy sentado en una silla y tengo frío. ¿Y a qué hora va a acabar? Ya tengo hambre. Apá, ¿a qué hora va a acabar? Ya tengo hambre. O sea, tú puedes estar muy así y dices: ¿cuáles lugares celestiales? Pero déjame te explico algo. No lo puedes ver, pero también es algo que hoy podemos definir con sustento. ¿Ok? Te lo voy a definir de esa manera. Podemos definirlo con sustento. Cada día Dios tiene la misericordia de darnos lo que necesitamos. El Señor Dios nunca nos ha dejado. Tal vez hemos pasado por lo más duro. Tal vez tú has pasado por situaciones muy duras en tu vida. O tal vez aún no pasas por esa situación difícil. O tal vez vas a pasar mañana, no lo sé. Pero el asunto es que en cualquier caso, Dios está con nosotros. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Y qué tiene que ver con que Dios nos ha bendecido de una manera que no imaginamos? Y que estamos sentados en lugares celestiales. No es algo que yo vea, pero es algo que está pasando. Algún día nos vamos a ver, algún día nos vamos a dar cuenta de qué significa eso realmente, pero el día de hoy no lo puedo ver y solamente lo puedo definir con sustento. Dios nos ha sustentado. Mira, ve a Isaías, por favor. Isaías capítulo 43, por favor. Isaías 43, versículo 9. No, versículo 1, perdón. Isaías 43, versículo 1. Isaías 43, 1. ¿Lo tienes? Isaías 43, 1. Dice: ahora, fíjate bien, pone ahí tu nombre. Estás apuntando, no sé, pone ahí tu nombre. Eso te lo manda a decir Dios. No sé para quién sea esto, no sé si esto te va a ayudar o te sirve a ti en este momento, pero es para ti. Dice Dios: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahora, la clave está aquí en el versículo 7. Porque podemos decir, bueno, pues eso dice Dios de Jacob y de Israel, del pueblo de Israel, y de la dispersión y todo ese asunto. Pero cuando dice todos los llamados de mi nombre, tú y yo estamos incluidos ahí. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios está sobre nosotros. ¿Cómo nos hacemos llamar? Cristianos. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo, somos aquellos que estamos en los pies, a los pies de Él. Somos aquellos que buscamos la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús. Y entonces Jesús, siendo Dios mismo, dice, tú eres llamado de mi nombre. Para gloria mía te he creado, te formé, te hice y te voy a sustentar. El día de hoy yo no sé a ciencia cierta qué significa estar sentado en lugares celestiales, porque no he estado allá. Pero lo que sí sé es que Dios nos ha sustentado. Como iglesia, Dios ha estado con nosotros de una manera impresionante. La misericordia de Dios siempre nos sostiene, siempre nos guarda, siempre nos cuida. La misericordia de Dios siempre nos provee. Las misericordias de Dios siempre van a rebasar todo lo que creo, todo lo que sé, todo lo que veo, todo lo que espero. El estar sentados en los lugares celestiales nos lleva a entender no solamente la grandeza del llamado al cual fuiste llamado, no solamente la importancia en los lugares celestiales, sino también su cuidado para que algún día llegues ahí. El día de hoy no puedes decir, o puedes decir, pues no veo, ¿no? O sea, estoy en lugares, sentado en lugares celestiales, pues yo no veo, ¿no? Estamos aquí en el mundo y el mundo se está pudriendo y mira cómo nos está yendo y mira todo esto. ¿Qué significa eso de lugares celestiales? Bueno, el hecho es tu llamado y que vamos para allá. Y Dios, mientras lleguemos allá, nos va a sostener, nos va a sustentar, nos va a proveer, a guardar, a cuidar, siempre, cada día. Y no importa que pases por las aguas, no te vas a ahogar. Y no importa que pases por el fuego, no te vas a quemar. Dice, porque yo estoy contigo, no tengas miedo. Hace 16 años, yo nunca me imaginé, te decía, estar aquí. Recordando un poquito lo que hemos visto en Deuteronomio 28, acerca de las bendiciones y de las maldiciones, ¿te acuerdas? Bendiciones y maldiciones. Hemos visto estas dos cosas. Y entonces déjame te explico algo, porque ya lo terminamos, Deuteronomio 28, pero déjame te explico algo. Si tú lees las bendiciones de Deuteronomio 28, son bendiciones que ningún ser humano puede obtener por méritos propios ni por esfuerzos propios. Son bendiciones que solamente Dios puede otorgar. Son bendiciones que solamente Dios les puede dar. No hay ningún ser humano que compre esas bendiciones, que compre esa manera de vivir. No importa todo el dinero del mundo, ni siquiera el hombre más rico, Elon Musk, no tiene ese tipo de bendiciones. El dinero puede comprar un chorro de cosas, pero no tiene ese tipo de bendiciones. Y entonces, esas bendiciones que están en Deuteronomio 28 solamente se pueden explicar a través de que Dios les iba a estar bendiciendo. ¿Ok? Ahora, del otro lado de la moneda, las maldiciones. Y las maldiciones, como ya hemos visto y hemos estado estudiando, son muchas. Y están bien feas todas esas maldiciones. Dice, si tú no obedeces a mi ley, si no obedeces a mis preceptos y a mis mandamientos, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Y entonces eran tantas maldiciones, estaban tan mal, estaban tan horribles, tan terribles, que solamente se podía explicar de que era solo Dios el que les había mandado ese asunto, para que ellos pudieran escarmentar. Por un lado, bendiciones que ningún hombre puede explicar, sino solamente Dios. Y por otro lado, maldiciones que ningún hombre puede explicar, sino solamente que es Dios el que lo permitió.
Y eso te lo digo por lo siguiente: después de tanto tiempo, la gente, por ejemplo, el día de hoy dice: es que ustedes están trabajando aquí, están haciendo esto, están para allá, y la iglesia, y mira el lugar, y qué bonito, y qué padre, y qué grande, y todo. Pero ¿sabes qué? Nunca nos imaginamos esto. Nunca había así como un plan para decir: mira, a 10 años, a 16 años vamos a estar allí, y va a haber... No había ningún plan. No había nada de lo que nosotros pudiéramos decir: estamos caminando hacia allá. El día de hoy seguimos en el plan de Dios, esperando en Dios, esperando su misericordia. Claro, hay planes humanos para esto, para aquello, para hacer algo aquí, para hacer algo allá, pero solamente puedo explicar, después de 16 años, solamente puedo explicar que es por Dios, en Dios y a través de Dios. Yo solo nunca hubiera podido, ni con todos nosotros hubiéramos podido. Solamente se puede explicar a través de Dios. Entonces, su cuidado para que nosotros lleguemos allá, a los lugares celestiales, Dios nos va a proveer, a cuidar, a guardar. Dios nos va a hacer llegar allí, a esos lugares celestiales. Y tercer y último punto, versículo 7 de Efesios. Tercer y último punto, versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El último punto es: la grandeza de su misericordia no puede estar guardada. ¿Ok? Primer punto, Él nos pasó de muerte a vida. Segundo punto, nos ha bendecido de una manera que nunca imaginamos. Y tercer punto, la grandeza de su misericordia no puede estar guardada. Hay un predicador muy famoso que lo has escuchado muchas veces y tal vez lo has leído. A mí me gusta mucho y tal vez a ti también te gusta. Se llama Charles Spurgeon. ¿Lo has escuchado? Sí. Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, por así, ¿no? Y entonces él dijo algo muy bueno. Dijo muchas cosas, ¿no? Pero dijo algo que quiero compartirte el día de hoy. Y él dijo algo acerca del evangelio. Dijo: compartir el evangelio es simplemente un mendigo diciéndole a otro mendigo en dónde encontró su pan. Repito: compartir el evangelio es simplemente un mendigo diciéndole a otro mendigo en dónde encontró su pan. Y entonces, cuando nosotros hablamos de que somos llamados para mostrar de esa grandeza, de ese amor, de esa misericordia, somos llamados para compartir ese pan con aquel que lo necesita. Misericordia quiero, dice Dios. Somos llamados a mostrar las abundantes riquezas que hemos recibido de parte de Jesús. Somos llamados a hablar, somos llamados a ir a hablarle a la gente. Somos llamados a decir de quién hemos recibido tanta misericordia. Somos llamados. ¿A quién le has hablado últimamente de ese pan de misericordia? ¿A quién le has compartido de ese pan de misericordia? Mira, busca Romanos capítulo 9, versículo 15. Romanos 9, 15. Romanos 9, 15 dice, ¿lo tienes? Romanos 9, 15 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y déjame decirte algo: tú estás ahí, tú eres uno de ellos. Dios tuvo de ti misericordia. No es que lo hayamos querido, Dios tuvo de ti misericordia. Dios tuvo de ti y de mí compasión. Dios ha escogido tener a nosotros misericordia. Y lo único que nos pide Dios de todo esto, lo único que nos pide, no a cambio, porque no podemos comprar la misericordia de Dios, lo único que nos pide es que vayamos y ofrezcamos el mismo pan que se nos dio a nosotros. Y alguien puede decir: pues es que si le ofrezco este pan se me va a acabar, ¿no? Es el único pan que tengo. Imagínate un mendigo y le regalan un pan y le dicen: ve y compártelo con los otros mendigos. Pues va a decir: yo no lo comparto porque se me va a acabar y yo no tengo ya dinero para comprar otro. Pero déjame decirte que este pan nunca se acaba.
El pan que Dios nos ha dado nunca se acaba. Este pan saciará nuestra hambre para siempre. Este pan es lo mejor que podemos tener. Este pan se llama Jesucristo. Busca Juan, por favor, el Evangelio de Juan. Este pan se llama Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 32. Juan 6:32. Y dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bríncate ahora al versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, el evangelio es compartir el pan que un mendigo tiene con otro mendigo. Decirle a otros: mira, allá está el pan. Se llama Jesús, es el pan de vida. Yo fui igual de mendigo, yo fui igual de inconstante, de rebelde, de pecador, de enfermo, de insuficiente. Yo fui igual, yo también estaba desnudo, fui indigente como tú. Y el día de hoy sigo siéndolo. Pero he venido a este pan. He venido y he comido de este pan. Ven. Y eso es lo que hemos sido llamados tú y yo, a mostrar la grandeza de la misericordia de Dios con los que tenemos alrededor. Y es algo que no podemos callar. Yo te invito a que no lo calles, de una manera o de otra manera, pero comparte de tu pan con aquel que lo necesita. Hay tanta gente el día de hoy que necesita comer de este pan. ¿A quién le has compartido de ese pan? ¿A quién tienes hoy en mente, en este momento, para ir y decirle acerca de este pan? Ve y dale lo que Dios te ha dado en su misericordia. Ve y dale a esa persona, a ese mendigo, a ese indigente espiritual. Ve y dale de tu pan, de Jesús. Quiero terminar orando la oración del profeta Daniel. Si quieres ir a buscarla, está en Daniel 9. Te dije que íbamos a rezar allá. Quiero terminar el día de hoy orando esta oración. Daniel capítulo 9, versículo 15. Voy a leer del versículo 15 al versículo 19. Es una oración que Daniel hizo por causa de la rebelión del pueblo de Israel. Y ya leímos ahorita el versículo 9, que de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios. Y sigue hablando Daniel acerca de toda la maldad que vino sobre el pueblo de Israel, pero sigue orando por misericordia. Y eso es lo que me gustaría orar hoy como iglesia, como sus hijos, los que el día de hoy estamos aquí reunidos. Cierra tus ojos, o si no quieres cerrarlos y seguir leyendo ahí conmigo, versículo 15. Voy a orar y vamos a decir esto delante de Dios. Ahora pues, Señor Dios nuestro,
que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Señor Jesús, como iglesia, después de 16 años, hemos pecado. Hemos hecho impíamente, Dios. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Escúchanos, Señor, los que estamos hoy aquí reunidos, y escucha nuestros ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre este santuario asolado, Dios, por amor de tu nombre, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre este lugar y sobre tu pueblo. Cumplimos 16 años, Dios, y en todo este tiempo has tenido misericordia de nosotros. Te pedimos que el resto de los años que tú tienes para nosotros como iglesia, tu misericordia siga en este lugar, que siga con nosotros, que siga, Señor, en la vida y en cada familia de los que formamos parte de esta iglesia. Señor, bendice esta región, bendice nuestro estado, bendice nuestro país. Las cosas no están fáciles, cada día, Señor, está más difícil, pero confiamos en ti, en que tú harás, en que tú reinas y en que tú tendrás de nosotros misericordia. Gracias te damos, escúchanos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, no te vayas todavía, quédate ahí. Esto ya es algo aparte, esto ya es algo diferente. Y quiero decirte muy rápido lo que va a pasar. El día de hoy quiero hacer algo especial. Dios siempre ha tenido misericordia, como ya te lo dije, pero también Dios ha puesto siempre personas como tú y como muchos más alrededor de nosotros como iglesia, para ayudar en este llamado y para ser una parte importante de todo esto. Y con esto no me malentiendas, no quiero demeritar a nadie más. Todos han sido una parte bien importante de todo esto. Pero esto que voy a hacer a continuación es algo que debí de haber hecho hace muchísimo tiempo, solamente que no se prestaba el tiempo y las situaciones para hacerlo. Si Dios quiere seguir trabajando con nosotros mucho más tiempo, voy a necesitar mucha ayuda. Vamos a necesitar mucha ayuda. Y quiero presentarte a alguien que ya conoces, pero quiero presentarte. César, pásale por acá, por favor.
vez de hacer arbustos. Ay, mira, pasan vasos. Unos con café y otros con coca, pero este hombre que ves aquí, que todos ustedes conocen, ay, ¿no lo conocen? Todos lo conocen. Se llama César. Ha sido un hombre que me ha acompañado desde hace muchísimo tiempo. Ha sido un hombre que ha estado allí conmigo, con mi familia. Y desde el primer día que lo conocí, él siempre, su corazón ha sido volcado para servir a Dios. Siempre ha cuidado de mí y de mi familia, de muchas maneras. Se ha preocupado por mí y por mi familia de muchas maneras. Y hoy yo lo considero mi mejor amigo. Alguien en quien puedo confiar. Alguien a quien puedo confiarle mi familia si yo falto. Alguien a quien puedo confiarle la iglesia si algún día yo falto. Alguien en quien confío con todo mi corazón y con todo lo que soy. Y hace muchísimo tiempo debí de haber hecho esto, pero ya te digo, no se prestaban muchas cosas. Pero hoy quiero hacer un nombramiento especial. Y quiero hacer este nombramiento delante de Dios y con la autoridad que Dios me ha dado. Voy a nombrar a partir del día de hoy a César como mi pastor asistente. Y tú vas a decir, ¿y qué va a hacer? Porque él también me dijo, ¿y qué voy a hacer? Lo mismo, estar ahí. Pero es justo y era necesario que se hiciera de esta manera desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Y a pesar de todo, seguir amándonos a mi familia, a mí y a la iglesia. Y en este aniversario, César, te doy las gracias a ti y a tu esposa allá. Y quiero orar por ti. Y quiero nombrarte delante de toda la iglesia como mi pastor asistente aquí en Ciudad. ¿Qué Dios tiene para ti? No lo sé. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que todos nosotros estamos sentados en lugares celestiales y vamos para allá. Pero mientras tanto, te pido de tu ayuda. Amén. Quiero invitar a todos los varones, a todos los hombres, vénganse por acá, por favor. Vamos a orar por César. Los que quieran venir, por favor, los hombres, por favor, vénganse. Vamos aquí, vamos a hacer un círculo, una rueda. Por favor, todos acérquense con César, por favor, así, de esta manera. Acérquense, acérquense. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy quiero darte gracias, Dios, por la vida de César. Quiero pedirte, Señor, que trabajes en su vida y en su corazón. Señor, conforta su alma cada día. Eleva su vida, Señor, a darte a ti la gloria y la honra, Señor, en cada momento. Hoy quiero ungirlo, Dios, delante de tu presencia con este aceite, Señor. Y que tu Santo Espíritu venga y caiga, Señor, sobre él. Hoy quiero pedirte, Padre, que tú lo uses, Señor, de aquí en adelante como pastor asistente en este lugar. El plan que tú tienes para él y su esposa, Señor, que sea hecho
a partir de este momento. Gracias, Señor, por la vida de este hombre. Gracias por su corazón y gracias por su entrega a ti. Hoy lo entrego a ti, Señor, en el nombre de Jesús. César, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga de ti misericordia, te dé paz. Que Dios te unja cada día con su presencia y que seas un instrumento de Dios para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, puedes sentarse. Ahorita lo felicitan. Ok, pues bueno, muchas gracias. No te vayas. Muchas gracias. Que hable. No, pastor. Bueno, no, la verdad que no tengo pues muchas palabras que decir. Digo, todos me conocen. Bueno, todos los años que he estado en la iglesia, pues bueno, Dios ha puesto en mi corazón principalmente el ser un apoyo para Alex como mi pastor, como mi amigo, y pues he podido ver la mano de Dios trabajando durante estos 16 años en la iglesia. Pensando en el aniversario, recordaba cómo estaba el lugar del 5 de mayo cuando comenzamos, cómo lo dejamos, el estacionamiento cómo estaba y cómo lo dejamos. Ahora cuando llegamos aquí, que pues, no había nada, y lo que vemos hoy día, ¿no? Y vemos la fidelidad y la gracia de Dios cada día para con todos nosotros, ¿no? Y la verdad es que yo me considero el más pequeño. Aquí hay hombres que tienen más conocimiento que yo, que pueden hacer mucho más que yo. Porque en su momento pues Dios puso esto en el corazón de Alex, solamente Dios, y yo procuraré simplemente pues hacer lo que Dios me diga que tengo que hacer. Pero pues sigo siendo el mismo, no cambian las cosas, solamente esperemos poder servirle. Hemos pasado un año difícil, lo dijimos anteriormente. Creo que Dios tiene nuevas cosas, nuevos planes para nosotros como iglesia, como familia. Somos un cuerpo, Cristo es la cabeza y Él es quien nos conduce y quien nos llevará a donde Él nos quiera llevar para que su reino sea expandido, principalmente. Eso es lo único. Gracias a Alex por la confianza. Procuraré que sea Dios el que me guíe todo el tiempo y me permita guardar mi vida, mi corazón, para poder servirle a Él principalmente y a todos ustedes. Gracias a Dios. Pues bueno, si algún día pasa algo, se ofrece algo, ya saben con quién ir. ¿De acuerdo? Ok, muy bien, pues vamos a continuación, vamos a levantar las sillas. Nos van a hacer favor, o bueno, espérense, pero todavía no.